Las tres noches del alma. Un vínculo más allá del velo. El mundo que habitamos es apenas la superficie de un océano insondable, una delgada capa de realidad tendida sobre abismos de memoria, de tiempo y de espíritu. Hay noches en las que ese velo se vuelve translúcido, permitiendo que los ecos de otras vidas, las deudas de antiguos pactos y los anhelos de almas gemelas se filtren en nuestros sueños y en nuestras vigilias. Son noches en las que el pasado no es un recuerdo, sino una presencia. En las que la muerte no es un final, sino una transacción. Y en las que el amor no conoce fronteras, ni siquiera la de la propia conciencia. En tres rincones distintos del mundo, tres almas. Sin saberlo, estaban a punto de sentir el tirón de esos hilos invisibles que conectan lo que fue, lo que es y lo que está destinado a ser. Una joven se sumergiría en las profundidades de un sueño que era más antiguo que ella misma. Otra familia se enfrentaría al precio de haber desafiado el orden natural. Y dos extraños descubrirían que sus corazones ya se conocían, mucho antes de que sus ojos se encontraran. Esta es la crónica de esas tres noches, de esos tres destinos entrelazados por el misterio. Acto: la promesa de Pixenum. El aire dentro del autobús era una mezcla densa de diésel, sudor y el aroma dulzón de los bocadillos envueltos en papel de aluminio. Y Nara, una joven de 19 años, con ojos del color del café recién hecho y el cabello oscuro cayéndole en ondas sobre los hombros, apoyaba la frente contra el cristal vibrante de la ventana. El paisaje de las afueras de la Ciudad de México se deshacía en una mancha borrosa de verdes y ocres. A su lado, su madre dormitaba con la boca ligeramente abierta, mientras que en los asientos de adelante, el murmullo incesante de sus tías y primas creaba una banda sonora familiar y monótona. El viaje había comenzado como una obligación familiar. La abuela materna, una mujer menuda pero de voluntad férrea, había recibido una misteriosa invitación de una rama casi olvidada de la familia para visitarlos en Chilpancingo, Guerrero. Era su cumpleaños, y con una mezcla de chantaje emocional y promesas de aventura, había logrado arrastrar a todo el clan. Para que no vaya sola, había dicho, aunque todos sabían que la abuela era la persona menos indefensa que conocían. Y Nara sentía una extraña inquietud. No era por el viaje en sí, sino por el recuerdo de la noche anterior. Había seguido su rutina como un autómata. Lavarse los dientes, cepillarse el cabello hasta que brillara bajo la luz del baño y meterse en la cama. El sueño la había reclamado en menos de 5 minutos, pero no había sido un descanso. Había sido una caída. Una caída en un lugar que se sentía a la vez ajeno y dolorosamente familiar. Cuando despertó dentro de ese sueño, se encontró en el mismo autobús con la misma familia, recorriendo la misma carretera. Pero el aire era diferente. Pesaba, cargado de una expectativa silenciosa, como la calma que precede a una tormenta violenta. El destino no fue una casa familiar, sino un imponente edificio de piedra gris que se alzaba solitario en medio de un páramo. Parecía una iglesia antigua, o quizás un convento, con muros gruesos y ventanas ojivales que parecían ojos ciegos observando su llegada. Una mujer que se presentó como una sobrina lejana de la abuela, con un rostro pálido y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, los recibió en la entrada. Su voz era un susurro que se perdía en el eco del vasto vestíbulo. Los condujo por pasillos fríos y silenciosos, asignándoles habitaciones austeras que olían a polvo
y a cera de vela. Inara dejó su maleta en una celda monacal con una cama estrecha y un crucifijo de madera oscura colgado en la pared. Un escalofrío recorrió su espalda, a pesar del calor sofocante del exterior. Más tarde se reunieron todos en una gran sala común. Mientras las mujeres mayores intercambiaban trivialidades con las anfitrionas, Inara y sus primas se sentaron en un rincón, intentando distraerse tejiendo pulseras de hilo de colores. La normalidad de la escena era una fina capa de barniz sobre algo profundamente anómalo. El silencio del lugar no era pacífico, sino expectante. De repente, las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron de golpe. Dos hombres, con la ropa cubierta de polvo y el pánico grabado en sus rostros, irrumpieron en la estancia. Sus ojos se movían frenéticamente, como si buscaran una ruta de escape de un depredador invisible. «¡Tienen que irse!», gritó el más alto, con la voz rota por el terror. «¡Todos! ¡Ahora mismo!». «¿Qué sucede?», preguntó uno de sus tíos, levantándose. «El jarrón», balbuceó el otro, temblando de pies a cabeza. «Lo rompimos. Estaba en la cripta, no sabíamos. ¡Estaba encerrado ahí!». Una risa incrédula recorrió a algunos de los adultos. Pensaron que era una broma de mal gusto, una extraña bienvenida de pueblo. Pero Inara sintió que el aire se helaba. Vio en los ojos de esos hombres la misma verdad horrible que sentía en la médula de sus huesos. Y entonces ocurrió. No hubo un sonido de advertencia, ni un grito. Una de las monjas que servía té, una joven de no más de 20 años, hija de la sobrina de la abuela, se elevó en el aire como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus extremidades se agitaron sin control. Su rostro se contorsionó en una máscara de sorpresa y agonía. Flotó por un instante en el centro de la sala, suspendida contra la penumbra del techo alto, y luego, con un chasquido húmedo y espantoso que silenció el mundo, su cuerpo se partió en dos. Las dos mitades cayeron al suelo con un peso muerto, desatando un torrente carmesí sobre las baldosas de piedra. El grito colectivo fue un muro de sonido que se estrelló contra el silencio. El pánico fue instantáneo, una bestia desatada. Inara y sus primas, unidas por el terror puro, salieron despavoridas de la sala, sus pulseras de colores cayendo olvidadas al suelo manchado. Corrieron para advertir a los demás, pero ya era tarde. Los gritos resonaban desde otras partes del convento. La presencia liberada del jarrón, se movía con una velocidad y una malicia inhumanas. 3 monjas más encontraron el mismo final atroz, sus cuerpos destrozados con una fuerza invisible y sádica. En medio del caos, la mente de Inara se aclaró con una lucidez helada. «Esto es un sueño», pensó. La certeza le dio un poder efímero. Ya no era una víctima pasiva, sino una jugadora consciente en una pesadilla. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia donde había visto por última vez a su hermana. La encontró paralizada de miedo, aferrada a su hija de 2 años, la pequeña Annie. «¡Mamá!», gritó Inara, agarrando el brazo de su madre, que miraba con ojos vacíos la carnicería. «Tenemos que salir», arrastró a las 3 fuera del edificio, hacia la oscuridad de la noche, que había caído como un sudario sobre el pueblo. Corrieron sin mirar atrás, con el sonido de los gritos y de algo que se arrastraba y rompía persiguiéndolas. Llegaron a una carretera desierta que bordeaba un mercado. Las luces de neón de los pocos puestos abiertos parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y danzantes. El lugar estaba casi vacío, salvo por una cremería,
una carnicería donde colgaban carcasas pálidas y algunos puestos de comida que despedían un humo grasiento. Se adentraron en el laberinto de puestos cerrados, buscando un refugio. Encontraron a su padre cerca de unos baños públicos, con el rostro pálido y desencajado. Él y su madre murmuraron algo sobre necesitar usar el baño, sus mentes aún aturdidas por el shock. «Esperaré arriba con Annie», dijo Inara, su voz sorprendentemente firme, en el segundo piso. Subió unas escaleras de hormigón con el pequeño cuerpo de su sobrina acurrucado contra su pecho. El segundo piso del mercado era un lugar aún más extraño. Parecía una especie de guardería improvisada con paredes pintadas de colores chillones y juguetes de plástico esparcidos por el suelo. En uno de los salones, su hermana hablaba con otra mujer que le explicaba con una calma surrealista que Annie podía quedarse allí a jugar con los otros niños. Inara le entregó la niña a su hermana, sintiendo un nudo de premonición en el estómago. Se acercó a un balcón que daba a la calle oscura, y allí lo vio. Apoyado en la barandilla de abajo, bañado por la luz intermitente de un letrero de refrescos, estaba la cosa. Había tomado forma. Era un payaso. Un payaso alto y desgarbado, vestido con un traje de volantes de un azul sucio y desteñido. Su rostro estaba pintado de blanco, con una sonrisa roja y fija que era una mueca de infinita tristeza. No era amenazante en su quietud, pero Inara supo, con una certeza que le heló la sangre, que esa era la entidad del convento. El payaso levantó la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los de ella. En esa mirada no había malicia, sino un reconocimiento profundo, antiguo. Y entonces, con una agilidad antinatural, saltó la barandilla y comenzó a subir las escaleras, corriendo hacia ella. El pánico se apoderó de Inara de nuevo. Sabía que venía por ella. Era el objetivo. Volvió a entrar al salón, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Miró a su hermana, que acunaba a Annie, ajena al horror que se acercaba. «¿Qué vas a hacer, Inara?», preguntó su hermana, notando la palidez mortal de su rostro. «Dile a mamá que la amo», respondió Inara, su voz un susurro ahogado. Era una despedida. Salió de la guardería hacia un pasillo vacío y cerró los ojos con fuerza. Concentró toda su voluntad, todo su ser, en un único pensamiento. «Despierta, despierta, despierta». Por un instante, funcionó. Sintió la textura familiar de sus sábanas, vio la silueta de la cortina de su habitación recortada contra la luz de la luna. Estaba a salvo, estaba en su cama, pero entonces una fuerza invisible y helada la agarró por la espalda. No fue un tirón físico, sino un tirón en su alma. La arrancó de la vigilia y la arrojó de nuevo a las profundidades del sueño con una violencia ineludible. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el pasillo de la guardería, y él estaba allí. El payaso azul estaba de pie frente a ella, a escasos centímetros, bloqueando la salida. Su enorme figura la sumía en la sombra. El olor a ozono y a polvo antiguo emanaba de él. Inara temblaba, atrapada sin escapatoria. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz apenas un hilo. El payaso no respondió. La expresión de su rostro pintado cambió. La sonrisa fija pareció derretirse, revelando una nostalgia abrumadora. Lentamente, como si temiera asustarla, levantó sus brazos enguantados de blanco y la rodeó en un abrazo. No fue un abrazo violento. Fue un abrazo desesperado, lleno de un anhelo que parecía abarcar siglos. Inara se quedó rígida, confundida.
El cuerpo del payaso se sentía extrañamente sólido, pero frío, como el mármol de una tumba. Pudo sentir, a través de la tela del disfraz, el temblor de un sollozo contenido. «Te he buscado durante décadas», susurró él, y su voz no era la de un monstruo, sino la de un hombre cansado, llena de dolor y alivio. Por fin te he encontrado». Y Nara no sabía qué decir. El terror se mezclaba con una compasión desconcertante. ¿Quién era él? ¿Por qué la buscaba? El payaso se apartó un poco, sus ojos pintados fijos en los de ella. «Prométeme que intentarás buscarme en esta vida», dijo, su voz urgente, suplicante. «No te conozco», respondió Inara confundida. «No sé quién eres, no sé cómo buscarte». «Yo sí sé quién eres», insistió él, y una sombra de sonrisa triste cruzó su rostro. «Te busqué durante tanto tiempo hasta que por fin te encontré en este sueño. Sé cómo te llamas, Inara». Al decir su nombre real, un escalofrío recorrió toda la columna de la joven. «Y sé dónde vives en la vida real». El impacto de sus palabras la dejó sin aliento. Volvió a abrazarla, un abrazo más corto, más apretado, como para grabar su presencia en su memoria. «Vivo en Picenum», dijo junto a su oído, la palabra sonando extraña, antigua. «Búscame». Y con esas palabras se disolvió. No desapareció de golpe, sino que se deshizo en motas de polvo azul y oscuridad, dejando a Inara sola en el pasillo silencioso. Y entonces, por fin, despertó. Esta vez fue real. El sudor frío le pegaba el pelo a la frente. Su corazón latía desbocado. Se sentó en la cama, tocando las paredes, el edredón, su propio rostro, para anclarse en la realidad. El silencio de su habitación era absoluto, pero el eco del sueño resonaba en su mente. Lo primero que hizo, con manos temblorosas, fue llamar a su mejor amiga Bliss y contarle todo con una voz febril. «Busca ese nombre», le dijo Bliss, su voz somnolienta pero preocupada al otro lado de la línea. «Picenum». Y Nara abrió su portátil. La luz de la pantalla hirió sus ojos. Tecleó el nombre. Los resultados desaparecieron al instante. Picenum no era el nombre de un demonio, era un lugar, o más bien lo había sido. Una región de la antigua Italia, habitada por los pispícenos entre los siglos IX y III antes de Cristo. La joven se quedó mirando la pantalla, el mapa de una tierra desaparecida, una vida pasada. La sensación de un anhelo que no era suyo, pero que había sentido en aquel abrazo, la invadió. ¿Había vivido ella allí? ¿Había muerto y él, esa alma perdida, la había estado buscando desde entonces? Cuando le contó el sueño a su madre, el rostro de la mujer se ensombreció. No con escepticismo, sino con un miedo profundo y supersticioso. «No investigues más, hija», le advirtió su voz severa. «Hay puertas que es mejor no abrir. Podrías invocar algo que no queremos en esta casa». Y Nara cerró el portátil, pero no pudo cerrar la pregunta que latía en su mente. ¿Estaba loca? ¿O acababa de recibir un mensaje que había tardado más de 2000 años en llegar? La promesa de Picenum se quedó con ella, un susurro en el borde de su conciencia, un eco de un amor o una deuda que el tiempo no había logrado borrar. Acto 2. La deuda del Viernes Santo, mientras Inara se enfrentaba a los ecos de una vida pasada en un pueblo tranquilo del interior. Otra familia se preparaba para pagar el precio de un pacto sellado con la muerte. Para Clara, una joven de 16 años de espíritu pragmático, la Semana Santa no era una época de reflexión religiosa, sino de una tensión casi insoportable. Y toda esa tensión emanaba de una única fuente, su abuela. La abuela era una matriarca silenciosa,
de espalda encorvada por los años y ojos que parecían contener la historia completa del dolor humano. Desde que Clara tenía uso de razón, la abuela imponía un régimen draconiano durante el Viernes Santo. No era devoción, era miedo puro y duro. Todas las ventanas de la casa debían cerrarse y atrancarse antes del atardecer. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podía salir. Los aparatos eléctricos se desenchufaban. Las voces se mantenían en susurros. Reír estaba terminantemente prohibido. La casa se convertía en una tumba silenciosa y sofocante. Clara, de niña, siempre preguntaba por qué. ¿Por qué, abuela? ¿De qué nos escondemos? Pero la anciana nunca respondía. Solo la miraba con aquellos ojos tristes y negaba con la cabeza, como si la respuesta fuera una carga demasiado pesada para compartir. El Jueves Santo de aquel año, Clara encontró a su abuela en su habitación. Estaba arrodillada junto a la cama, con un rosario enredado en sus dedos artríticos. Lloraba en silencio, las lágrimas surcando las profundas arrugas de su rostro. El sonido de sus sollozos era el de una pena antigua, sin consuelo. «Abuela, ¿qué te pasa?», preguntó Clara, acercándose con cautela. La anciana levantó la vista, y en sus ojos había una resignación aterradora. «Mañana vienen a por mí», dijo con una voz quebrada, pero firme. A Clara se le heló la sangre. Nunca había creído en fantasmas ni en demonios, pero había algo en su abuela, una gravedad, una certeza en su forma de hablar del mundo invisible, que infundía un respeto absoluto. Sabía que su abuela sabía cosas que los demás preferían ignorar. La historia familiar era un tapiz de susurros y silencios. Años atrás, su abuelo había estado muriendo. Un cáncer agresivo se lo comía por dentro, y sus últimos días fueron una sinfonía de dolor. Se retorcía en la cama suplicando el fin, y en medio de esa agonía, la abuela desapareció. Simplemente se fue, sin decir a dónde ni por qué. Regresó una semana después, transformada. Tenía la cabeza completamente rapada y en su antebrazo izquierdo 3 cicatrices recientes, finas y rojas, formaban una flecha que apuntaba hacia su mano. Nunca habló de ello. Pero 2 días después de su regreso, el abuelo experimentó una recuperación que los médicos calificaron de milagro. El cáncer remitió. El dolor cesó, pero el destino no puede ser engañado, solo pospuesto. 5 meses más tarde, mientras montaba a caballo, un animal manso que había tenido durante años, el abuelo sufrió una caída extraña. Se rompió el cuello, murió en el acto. Desde ese día, la abuela no volvió a salir de casa. Se encerró en su luto y en sus rituales, esperando cada año la llegada del Viernes Santo como un condenado espera al verdugo. Al día siguiente, la casa era una fortaleza de silencio. Clara, sus padres y su hermana pequeña se movían como fantasmas entre las habitaciones en penumbra. A las 7 de la tarde, Clara ayudaba a su hermano con los deberes en la mesa de la cocina cuando escuchó un sonido. Un susurro. Venía del piso de arriba. Pensó que alguien había dejado una radio encendida por error. Subió las escaleras de puntillas, el crujido de la madera sonando como un disparo en el silencio. Los susurros se hacían más claros a medida que se acercaba a la habitación de su abuela. No era una radio, eran voces. Plural se asomó por la rendija de la puerta entreabierta. Su abuela estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a ella, pero no estaba sola. Las sombras en la habitación parecían más densas. Se retorcían y se arremolinaban a su alrededor como humo negro,
y de esas sombras surgían los susurros, un lenguaje sibilante y antiguo que erizaba el vello de su nuca. Entonces, la abuela giró la cabeza lentamente, como si una fuerza externa la estuviera moviendo. Su cuerpo era el de su abuela, el vestido de flores gastado, las manos arrugadas sobre el regazo. Pero sus ojos no eran los suyos. Eran dos pozos de oscuridad, vacíos de toda emoción, salvo por un frío y depredador reconocimiento. Una voz, que no era la de su abuela, salió de su boca. Era una voz rasposa, doble, como si dos seres hablaran al mismo tiempo. «Lárgate». El miedo paralizó a Clara por un segundo, pero luego una oleada de rabia protectora la invadió. Esa cosa estaba en su casa, usando el cuerpo de su abuela. «De aquí no me voy», respondió. Su propia voz temblando pero llena de una desafiante determinación. «Esta es mi casa». La figura de la abuela se puso en pie con una fluidez antinatural. La sonrisa que se dibujó en sus labios era una mueca grotesca, inhumana, y comenzó a caminar hacia ella. El valor de Clara se hizo añicos, se convirtió en terror puro. Giró sobre sus talones y corrió. Bajó las escaleras a trompicones, con el sonido de los pasos lentos y deliberados persiguiéndola. En su pánico solo tenía un pensamiento: escapar. Olvidó la regla, la advertencia, el miedo de toda su vida. Llegó a la puerta principal, forcejeó con el cerrojo, lo abrió y salió a la calle. En el preciso instante en que sus pies tocaron la acera, un grito ahogado resonó a sus espaldas. Se giró justo a tiempo para ver cómo el cuerpo de su abuela, que se había detenido en el umbral, se desplomaba hacia adelante como una muñeca de trapo, inerte. Su madre apareció corriendo desde la cocina, con el rostro descompuesto por el horror. No corrió hacia la abuela. Corrió hacia Clara, y su mirada no era de preocupación, sino de una acusación devastadora. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz desgarrada por el dolor y la furia. La pregunta, la mirada de su madre, el cuerpo inmóvil de su abuela en el suelo. Todo se estrelló contra Clara. El mundo se inclinó, los colores se desvanecieron y un velo negro descendió sobre su conciencia. Despertó horas después en la cama de un hospital. El olor a antiséptico le llenaba la nariz. La luz fluorescente del techo le hacía daño en los ojos. Sobre la mesilla de noche había una carta doblada. Con manos temblorosas la abrió. Era la letra de su madre. «No vuelvas a casa. Tu abuela se sacrificó por nosotros y lo has desperdiciado». En un rincón de la habitación había una maleta con sus cosas. La habían echado. La habían juzgado y sentenciado sin un juicio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas. Lloró por su abuela, por el pacto que nunca entendió y por la familia que acababa de perder. 2 días después, su tía vino a buscarla. Su rostro era una máscara de deber y resentimiento. La acogió en su casa, pero el tema era tabú. El aire entre ellas era denso de palabras no dichas, de culpas no perdonadas. La única que le seguía hablando era su hermana pequeña, a escondidas, en llamadas susurradas por teléfono. Clara se quedó sola con sus preguntas. ¿Qué pacto había hecho su abuela? ¿Había intercambiado su propia alma por unos meses más de vida para su marido? ¿Y era el Viernes Santo el día en que venían a cobrar la deuda? Al romper la regla, al abrir la puerta, había roto ella el círculo de protección, permitiendo que se la llevaran. La culpa era una compañera constante, un peso que la aplastaba. Era una víctima de circunstancias que no comprendía, pero para su familia era la única culpable.
La flecha de cicatrices en el brazo de su abuela era un mapa de un sacrificio que ella, sin saberlo, había profanado. Acto 3. El reencuentro de las almas. El sacrificio, el pacto y la pérdida dejaron una cicatriz en el alma de Clara, una herida que el tiempo apenas podría sanar. Pero el universo, en su infinito y a veces cruel misterio, también teje hilos de unión. Hilos que no nacen del dolor, sino de un anhelo tan puro que puede cruzar la frontera misma de la conciencia. En el norte de España, en la vasta y silenciosa tierra de Castilla y León, una joven llamada Nerea estaba a punto de descubrir la fuerza de esos hilos. A sus 18 años, Nerea vivía una vida tranquila, anclada en la normalidad. Pero sus noches eran un portal a otro mundo. Todo comenzó con un sueño. Se encontraba en un parque de atracciones vibrante y ruidoso, similar a la Warner de Madrid. Las luces de colores parpadeaban, la música de los carruseles sonaba a lo lejos y el olor a algodón de azúcar flotaba en el aire. Cerca de ella, un grupo de niños reía mientras un payaso explotaba globos. El sonido agudo y repentino de las explosiones la hizo estremecer. Odiaba ese ruido. Se tapó los oídos con las manos, como siempre hacía en la vida real, y decidió alejarse. Justo cuando se daba la vuelta para irse, una mano cálida y firme agarró la suya. Un chico la estaba mirando, con una sonrisa amable. Tenía el pelo teñido de un rojo intenso, cortado justo por debajo de las orejas, y 2 piercings, uno en el labio y otro en la ceja. Nerea nunca lo había visto en su vida, pero no sintió miedo. Al contrario, sintió una confianza inmediata, una extraña sensación de familiaridad. Él la apartó corriendo del ruidoso grupo, llevándola hacia una zona más tranquila del parque. Nerea, plenamente consciente de que estaba soñando, se dejó llevar. Pasearon por tiendas llenas de souvenirs imposibles, hablaron y rieron como si se conocieran de toda la vida. Justo antes de que el sueño terminara, él se detuvo, la miró una última vez y le dedicó una sonrisa que parecía de pura gratitud. Y Nerea despertó. Tenía los ojos abiertos de par en par, el corazón latiéndole con fuerza. Abrazaba con fuerza el peluche con el que dormía desde niña. Una extraña sensación de abandono la invadió, como cuando un buen amigo se va después de una larga visita. La nostalgia era tan real, tan palpable, que la acompañó durante todo el día. Aquella noche volvió a soñar. Estaba sentada en el banco de un parque tranquilo al atardecer. Esperaba, aunque no sabía a quién. Entonces lo vio a lo lejos. Era él, el chico del pelo rojo. Caminaba hacia ella con una flor en la mano. Se sentó a su lado, le entregó la flor y siguieron hablando, retomando la conversación donde la habían dejado la noche anterior. Y de nuevo despertó. Pero esta vez con la misma sensación de pérdida en el pecho. Una enorme sonrisa se dibujaba en su rostro. Era como si su corazón hubiera encontrado una pieza que no sabía que le faltaba. Así pasaron 6 meses. Al menos 2 veces por semana, Nerea soñaba con él. Se llamaba Liam. Tuvieron citas en paisajes oníricos, picnics bajo un cielo con 2 lunas, paseos por ciudades que desafiaban la gravedad, conversaciones profundas sentados en el borde de una nube. Construyeron una relación tan real y profunda en el mundo de los sueños que la vida de vigilia de Nerea empezó a parecer pálida y desenfocada en comparación. Una noche, estaban sentados en la hierba de su parque habitual, mirando las estrellas. Nerea se sentía tan feliz, tan en paz, que cometió un error. Ojalá no tuviera que despertar, susurró
apoyando la cabeza en su hombro. Liam la miró, extrañado. ¿A qué te refieres? Bueno, esto es un sueño, ¿no? Dijo ella, con una punzada de tristeza. Tú no eres real. La expresión de Liam cambió por completo. La confusión se convirtió en shock. Se incorporó de golpe mirándola como si acabara de decir la mayor de las locuras. ¿Qué? Dijo, su voz teñida de incredulidad. Pero si soy yo quien está soñando. Nerea se quedó helada. Se incorporó a su lado, el corazón martillándole en el pecho. No. Soy yo quien está soñando, insistió ella, la realidad de la situación cayendo sobre ella como una losa. Tú formas parte de mi sueño. Se miraron a los ojos durante un largo segundo. En las pupilas del otro, ambos vieron el mismo destello de comprensión aterradora, la misma revelación imposible. No era el sueño de uno de ellos, era el sueño de los dos, y en ese instante de reconocimiento mutuo, el sueño se rompió. Nerea despertó llorando, abrazada a las sábanas. Le dolían los puños de lo fuerte que los había apretado. El dolor de la pérdida era físico, una agonía en el centro de su pecho. Nunca más volvió a soñar con él. La ausencia de Liam la sumió en una profunda depresión. Lo extrañaba con una intensidad que no creía posible por alguien que técnicamente no había conocido. Intentaba dormir todo el día, con la esperanza desesperada de encontrarlo de nuevo en ese espacio compartido. Pero sus sueños se volvieron vacíos y silenciosos. El mundo real había perdido su color. Fueron sus amigas y, curiosamente, los vídeos de historias paranormales que encontraba en internet, los que la sacaron lentamente del pozo. Las historias de otros la hacían sentir menos sola en su extraña experiencia, la distraían de su propio dolor. Pasaron 2 años. Nerea ahora tenía 20. Para celebrar el verano, ella y sus amigas planearon un viaje a Andalucía. Un día, mientras jugaban al voleibol en una playa dorada, el balón, pesado para que el viento no se lo llevara, salió disparado hacia atrás. «Voy yo», dijo Nerea, corriendo por la arena caliente. El balón había ido a parar justo a los pies de un chico que estaba de espaldas, mirando el mar. Nerea se agachó para recogerlo. «Perdón», dijo sin levantar la vista. «Mis amigas y yo somos unas brutas». Cuando se incorporó, sus ojos se encontraron con los del chico que se había dado la vuelta al oírla. El mundo se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones, el sonido de las olas, las risas de la gente, todo se desvaneció. Era él. El pelo rojo teñido, quizás un poco más largo. El piercing en la ceja. El piercing en el labio. Era Liam. El balón se le cayó de las manos y rodó por la arena. La sangre se le heló en las venas. Solo pudo articular 3 palabras, un susurro que el viento casi se lleva. «Liam, ¿eres tú?» Él la miró con la misma expresión de shock absoluto, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió. Se quedaron así, congelados durante una eternidad de un segundo. Y entonces, como si un imán invisible los atrajera, como si 2 piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran, dieron un paso adelante y se abrazaron. Se abrazaron con la fuerza de 2 años de ausencia, con el alivio de una búsqueda inconsciente que por fin había terminado. Y ambos comenzaron a llorar. Lágrimas de incredulidad, de alegría, de reencuentro. No eran solo sueños, había sido real. Su unión astral había encontrado su camino hacia el mundo físico. Tuvieron algunas citas en los días siguientes, citas reales, bajo el sol de Andalucía. Y el resto, como ella diría más tarde, es historia.
En el gran tapiz de la existencia, los hilos de Inara, Clara y Nerea se tejieron en patrones de misterio, dolor y amor. Sus vidas, aunque separadas por la distancia y la experiencia, eran un testimonio de una verdad fundamental. El velo entre los mundos es permeable. Un alma puede buscar a su compañera a través de los siglos. Un pacto puede exigir su pago en una noche sagrada. Y dos corazones pueden encontrarse en el infinito lienzo de los sueños, mucho antes de que sus manos puedan tocarse. Porque hay vínculos más fuertes que el tiempo, deudas más antiguas que la memoria y un amor que ni siquiera el despertar puede romper.